Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con artritis reumatoide, la segunda parte de la charla. Esta va a abarcar el diagnóstico diferencial, el pronóstico, algo de metrología y tratamiento. Entonces, dejen mover un poquito esto. Ah, Ahí están los créditos para los autores de esta charla, que es de un plan docente en reumatología, como ya les comentaba, para el pregrado. Favor de no compartir porque tiene copyright. Y el diagnóstico de artritis se debe basar en la historia y en la exploración física. El complemento será la imagen y el laboratorio. Hoy mismo 2 pacientes me comentaron, tienen seguro de gastos médicos, que la compañía de seguros les decía que en qué laboratorio decía que tenían artritis. Y ese es un punto a veces difícil de explicar, porque en ocasiones hay pacientes que sin tener positividad para las pruebas que ya veremos, factor reumatoide y péptido cíclico citrulinado, tienen artritis reumatoide, que se le ha dado en llamar artritis reumatoide seronegativa. Y la realidad es que puede ser que haya otros marcadores que no hemos descubierto para los que sean positivos los pacientes, pero esto es lo que tenemos hasta ahora. Bueno, en la historia clínica hay que investigar cómo es el patrón, si es simétrico, asimétrico, si es aditivo, si es migratorio para el diagnóstico diferencial, si realmente hay artritis o solamente existe esta sensación de que el paciente tiene hinchadas las manos, que puede confundirse en casos de, por ejemplo, túnel del carpo, donde hay neuropatía y se tiene esta misma sensación. La exploración física tiene que ser general, ya lo hemos insistido hasta el cansancio. Somos médicos y tenemos que investigar todo, no nada más las articulaciones. Hay que tomar temperatura, presión arterial, investigar todo lo que tenga que ver con los antecedentes de nuestro paciente. Valorar si ya trae el paciente reactantes de fase aguda y autoanticuerpos específicos, de qué laboratorio son, quién se los pidió. Y en radiografías o en ecografía detectar las posibles alteraciones que estuvieran asociadas con la enfermedad. Los criterios de clasificación para artritis reumatoide sirven para discriminar en una población de pacientes con sinovitis o artritis indiferenciada cuál es de ellos el grupo o el subgrupo que puede desarrollar artritis reumatoide erosiva y persistente, para que se incluyan en ensayos clínicos u otros estudios que necesiten criterios uniformes. ¿Qué quiere decir esto? Que los criterios de clasificación no son una receta de cocina o un checklist, son una guía simplemente. Y para los que se van a dedicar o nos hemos dedicado a la investigación, sí son un requisito que debemos de puntualizar a la hora de incluir pacientes en un estudio. Bueno, los criterios clásicos son estos de la American College of Rheumatology. Aquí lo está tapando, pero voy a mover esto. Son de 1987, publicados en 1988 por Arnett. E incluyen la rigidez matutina o articular matutina de 1 hora o más, que la artritis sea de 3 grupos articulares que deban estar inflamados simultáneamente y ser vistos por un médico. Y ahí están las articulaciones posibles. Que la artritis o alguno de estos grupos sea las manos, que sea simétrica. Y hasta aquí, hasta el número 4, están los criterios clínicos. Luego vienen los nódulos reumatoides, que bueno, también podría ser un criterio clínico, aunque pueden aparecer en prominencias óseas, superficies de extensión o zonas yuxtaarticulares que sean observados por un médico. Sí, bien, tendrían que ser incluidos como algo clínico, por supuesto. Y estos criterios clínicos son 5, luego viene el número 6, ahora sí, laboratorio, presencia del factor reumatoide y las alteraciones radiográficas, que son, se las voy a describir. Hay una mnemotecnia que es SELA, S-E-L-A, sinovitis, erosiones, luxaciones y anquilosis. Ese es el orden cronológico en el que aparecen las alteraciones. Y el factor reumatoide, como pueden ver, esto fue en 1987 y los criterios
no discriminan a los enfermos precoces. ¿Qué quiere decir? Los nódulos reumatoides generalmente aparecen en formas tardías y para eso se desarrollaron los criterios de 2010 de la ACR, del American College of Rheumatology, con EULAR, la Liga Europea con el Reumatismo. Ahí están los valores de sensibilidad y especificidad. Y aquí están los criterios que ustedes deben de conocer más a fondo. Estos nuevos criterios deben de presentar al menos una articulación con sinovitis clínica, esto es al menos una articulación inflamada. Y número 2, dicha sinovitis no se puede explicar por el padecimiento de otra enfermedad. ¿Qué quiere decir? El lupus tiene artritis, tendría que no ser lupus. La gota tiene artritis, tendría que no ser gota. Hay exclusiones. Y se le da un puntaje a cada apartado. Un paciente será clasificado como artritis reumatoide si la suma total de las siguientes variables es mayor o igual a 6. ¿Qué quiere decir esto? A, afectación articular. B, serología. C, reactantes de fase aguda. D, duración de los síntomas. Ojo, se tiene que tomar solamente uno de cada uno de los apartados. ¿Qué quiere decir? Tengo un paciente con 4 articulaciones afectadas, pues estoy en este rubro de 2 a 10 articulaciones, le doy un puntaje de 2. Mi paciente tiene factor reumatoide y anti-PCC negativos, pues le doy un puntaje de, aquí está, le doy un puntaje de 2. Reactantes y BCG y PCR normales, le doy un puntaje de 1. Y duración de los síntomas, menos a 6 semanas, más de 6 semanas. Le doy un puntaje de, vamos a poner un paciente hipotético. En el hipotético, para que vean lo del factor reumatoide y anti-PCC negativos, vamos a suponer que este paciente, PCC y factor reumatoide negativo, se le da un 0. Ok, es 0, 2 y 3, es 0. Pero tiene, vamos a suponer, 4 a 10 articulaciones pequeñas afectadas. Vamos a darle un puntaje de 3. Aquí están movidos los rubros. Entonces tenemos un 3, tenemos un 0. La BCG y la PCR están elevadas, le damos un 1. Y la duración es de más de 6 semanas, le damos un 1. Entonces tenemos 1 y 1 son 2. Aquí es 0. Y aquí es 3. Entonces tendría 5. Si es 5, no califica para artritis reumatoide. Pero si lo pasamos a más de 10 articulaciones, a una poliartritis, con al menos una pequeña, y le damos 5 al primer punto, con que tuviera una duración mayor de 6 semanas, 1 sería igual o mayor a 6. Este paciente calificaría para artritis reumatoide. ¿Sí me explico? Entonces, a estos criterios se les van menos pacientes que a los otros criterios que podrían ser portadores de artritis reumatoide. Entonces, ojalá me lo hayan entendido. Nada más, ojo, es 1, 2, 3, 4, 5 renglones con 1, 2, 3, 4, 5 puntos. 1, 2, 3 con 0, 2, 3. BCG normal elevadas con 0,1 y 0,1. Y ahí es donde se da el puntaje. Estos criterios discriminan mejor a los pacientes tempranos, a la enfermedad precoz, pero deben de partir de que hay sinovitis, ¿de acuerdo? No se pueden aplicar en pacientes sanos ni en pacientes que solo tengan artralgia, solo tengan dolor sin inflamación. Dice también que una limitación es que castiga a las AR seronegativas al necesitar mucha mayor afectación articular. Lo que vimos, factor reumatoide y PCC negativo, pues necesitan una poliartritis muy florida, muy vistosa. La frecuencia del factor reumatoide en diferentes enfermedades, ojo, acuérdense que el factor reumatoide es un autoanticuerpo que puede estar presente no solamente en artritis reumatoide, donde está aquí en 80%, síndrome de Sjögren hasta 90%, lupus 30%, mixta del tejido conectivo 55%, esclerosis sistémica 20%, polimiositis, dermatomiositis 5 a 10%, crioglobulinas altísimo 90%, endocarditis 40%, infecciones como la hepatitis 25%, tuberculosis 15%,
Sarcoide 10, artritis idiopática juvenil, los niños 10 y los adultos sanos hasta un 5 a 7%. En el caso de sensibilidad y especificidad, no vamos a referirnos más que a el factor reumatoide, 65-80% de sensibilidad contra 85% de especificidad. Péptidos citrulinados no cambian en cuanto a sensibilidad, pero fíjense cómo vinieron a cambiar el panorama diagnóstico. 98% de especificidad, es altísimo. Gracias a los anticuerpos péptidos cíclicos citrulinados podemos diagnosticar a pacientes que antes considerábamos portadores de artritis reumatoide seronegativa. ¿Cuáles serían los factores pronósticos? Bueno, pueden ser muy variables de población a población, pero los más aceptados son estos: alta actividad en la enfermedad al inicio, positividad para el factor reumatoide de los citrulinados, sobre todo a títulos altos, y la presencia precoz de daño estructural. Esto es erosiones o sinovitis o luxaciones al principio en las primeras etapas de la enfermedad. Los sociodemográficos: ser mujer, edad temprana al inicio, un bajo nivel de estudios, obesidad y tabaquismo activo. Los factores dependientes de la enfermedad son los anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado o factor reumatoide positivo, la actividad inflamatoria alta, la discapacidad alta al inicio, las erosiones al inicio, nódulos reumatoides, por ejemplo, o daño pulmonar o síndrome de Sjögren secundario al inicio. Independiente del tratamiento, inicio tardío, un tratamiento inadecuado o insuficiente o un mal apego al tratamiento. Los índices articulares son las articulaciones que se exploran, como por ejemplo las de las manos, las de los pies, las de las rodillas. Los índices de actividad, estos implican reversibilidad y estos incluyen a reactantes de fase aguda, en algunos casos al ultrasonido, donde podemos cuantificar la mejoría. También se puede cuantificar a nivel articular, pero este es un índice mixto, el de actividad. El de mejoría, el cambio de la actividad inflamatoria en el tratamiento de manera espontánea, puede haber remisiones espontáneas o por el tratamiento, y de daño. El daño implica irreversibilidad, o sea, es el impacto acumulado o el daño acumulado en varios órganos o sistemas. ¿Cuáles son los articulares más comunes? El índice de Fuchs de 28 articulaciones que pueden ser inflamadas o dolorosas. Si cuentan los puntos negros son 28. Ahora se conoce también al DAS28 y el ACR, American College of Rheumatology, de 66 a 68 articulaciones, recomendados solamente en ensayos clínicos para publicaciones. Este es el más práctico, ya veremos una variación de este, que es el DAS. La evolución del Fuchs fue al DAS28, desde 1980, donde no existían tratamientos biológicos, que ya veremos al final de la charla, ni metotrexate, ni estrategias de tratamiento, pero era muy práctico porque se contaban esas articulaciones, cuáles eran las dolorosas, cuáles eran las inflamadas, se mezclaba con algún reactante de fase aguda o sin reactantes de fase aguda y se sacaba un número, una constante. Ahora se mezcla con la proteína C reactiva, con la velocidad de cimentación globular. Hay DAS28 con BCG, DAS28 con PCR, hay calculadoras. Les voy a dejar de tarea que me manden al chat una calculadora de DAS28, así me daré cuenta que estuvieron atentos a esta charla. Ese es el pendiente. Y otros índices se basan en el DAS, en algunos DAS modificados, pero también se utiliza a nivel clínico de manera rutinaria. La definición booleana no vamos a ahondar mucho en ella, la palabra sería utópica, sería el paciente que está en remisión absoluta y se utiliza para ensayos clínicos. Algo sobre mejoría, aquí está el DAS28, modificaciones al DAS28, el DAS nuevo, y la constante de la que yo les hablaba. Puntuaciones entre menos 3.2 y 2.4 es bueno, de menos 3.2 a 5 es moderada, y arriba de más de 5.1, perdón, es una actividad alta. Y así hay
varias clasificaciones, pero esto sirve porque un paciente puede tener, no sé, 5.2 en la primera consulta, tener 3.3 en la siguiente consulta y decimos que el DAS28 mejoró, que está mejor, pero que no está en remisión. Si un paciente llega a 1.2 o a 1.3, podemos decir que ha estado o que ha alcanzado la remisión. Ahí están la escala del DAS de 0 a 10. Esta es una mejoría de 5.8 a 3.6, que se consideraría buena o moderada dependiendo del DAS que estuviéramos utilizando. Las medidas radiológicas tampoco son de uso frecuente, son para estudios clínicos, pero me gusta hablar de ellas porque se pueden dar cuenta en esta gráfica. Observen al inicio de la enfermedad la radiografía. A todos los pacientes se les tiene que pedir una radiografía simple, dorso, palmar y oblicua de manos, dorso, palmar y oblicua de pies. Y esto es lo que se va a medir. Fíjense en este paciente al año, cómo va disminuyendo el espacio articular. Después, a los 2 años, cómo se van haciendo algunas erosiones en los márgenes y algunos quistes subcondrales al tercer año. Esta es una evolución, una de dos, o en un paciente que no tomó tratamiento o en un paciente en el que el tratamiento es insuficiente. Vámonos a pasar al tratamiento cuyo objetivo terapéutico es el reducir al máximo la actividad inflamatoria, esto es la sinovitis, hasta que se obtenga una remisión sostenida o en su defecto el menor grado de actividad o la mayor baja actividad que se pueda obtener. Y esto se manifiesta por reducir signos y síntomas de la R. Obviamente el paciente tiene una opinión al respecto. Hay una escala visual análoga del dolor donde él dice que se siente mejor. Algo que el paciente no toma mucho en cuenta, pero que nosotros debemos de estar al pendiente, es inhibir o detener la progresión radiológica y mantener una buena función física y una adecuada calidad de vida. Un mensaje muy claro que le debemos dejar al paciente es que la artritis reumatoide es una enfermedad incurable, pero perfectamente tratable, perfectamente controlable. A veces hay que insistir en esto, jóvenes, porque los pacientes suelen desesperarse un poquito y tener falsas expectativas, sobre todo si hay gente que les ofrece una curación que en realidad no existe. Hay medidas farmacológicas y no farmacológicas. En las medidas farmacológicas está la educación sanitaria, mantener buenos hábitos de vida, evitar el sobrepeso, una dieta adecuada, una higiene bucal, acuérdense de aquella porfiromona que vimos en la patogenia de la artritis, evitar el tabaquismo, que ya vimos que es un factor demostradísimo para la actividad y para el desarrollo de la enfermedad. Fisioterapia cuando se necesite. Un consejo: la fisioterapia no funciona al inicio de la enfermedad cuando el paciente está activo, funciona después, cuando el paciente está controlado, digamos 4, 6, 8 semanas, vamos a mandarlo a terapia física, dependiendo qué articulaciones sean las más afectadas, y en casos muy graves se puede requerir la valoración de un cirujano artroscopista, de un cirujano traumatólogo para hacer alguna sinovectomía o artroplastia. Suele ser esto en casos avanzados. Bueno, esas son las no farmacológicas. Las farmacológicas constituyen la piedra angular del tratamiento. ¿Cuál es la estrategia? Pues diagnosticar de manera temprana, de manera precoz, si es posible en los primeros 3 meses de la evolución. Esto se está logrando cada vez más porque los médicos generales, los médicos como ustedes de primer contacto, van a referirnos a los pacientes de forma muy temprana. Entonces, llega un paciente conmigo, lo diagnostico, le hago un DAS, le hago sus radiografías, le hago su laboratorio, le hago sus cuestionarios y determino cuál es mi objetivo con ese paciente determinado. Puede ser una mujer de 25 años que está estudiando, puede ser una mujer posmenopáusica que solamente hace actividades en el hogar, puede ser un hombre de 35 años que trabaja como obrero. Esto es importantísimo tomarlo en cuenta porque eso va a formar parte del objetivo de nuestro tratamiento. Las visitas frecuentes, el famoso treat to target,
o T2T, T2T, es algo que ahora está muy de moda para alcanzar una medida de respuesta terapéutica eficaz en los primeros meses de la enfermedad. Los analgésicos y los antiinflamatorios no esteroideos, por supuesto que tienen un papel, pero solamente es sintomático y es temporal. Alivian la rigidez, alivian el dolor. Los glucocorticoides sistémicos tienen un papel muy relevante, aunque están desgraciadamente por los suelos en cuanto a fama, están muy satanizados. La gente tiene pavor de utilizar cortisona. ¿Por qué? Porque como en México no es un medicamento que tenga un control, todo el mundo lo toma, todo el mundo se automedica, todo el mundo lo receta, y las famosas terapias naturales, las tiendas naturistas venden medicamentos que tienen cortisona y que en realidad no le dicen al paciente que tiene cortisona. Entonces vemos síndromes de Cushing muy frecuentemente en pacientes no vistos por un reumatólogo, vistos por médicos generales, por traumatólogos, por no médicos automedicados. Pero lo cierto es que el esteroide, ya sea la prednisona o el deflazacort, a dosis bajas, no mayores de 10 miligramos o su equivalente, son una buena terapia de inicio, una buena terapia puente en lo que los fármacos modificadores de la enfermedad, llámese metotrexate, leflunomida, los vamos a ver, hacen su efecto. La terapia local con infiltraciones, como pueden ver en la fotografía, también está permitida con el acetónido o hexacetónido de triamcinolona, que es difícil conseguir en México. En México utilizamos más la metilprednisolona o la betametasona o la dexametasona. Los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, FAME o FARMES, o en inglés los van a encontrar como DMARDs o DMARDs, constituyen la base del tratamiento. ¿Por qué? Porque estos son los que realmente actúan a nivel celular o molecular. Enlentecen la destrucción, mejoran la discapacidad, aunque no curan, son los que nos alcanzan a obtener, nos ayudan a obtener esa meta terapéutica de la baja actividad. Hay que iniciarlos en forma precoz, un día que se hizo, el mismo día que se hizo el tratamiento. Hay de distintos mecanismos de acción, pueden ser químicos o biológicos, y el perfil de tolerabilidad y eficacia es aceptable en la mayor parte. Los sintéticos convencionales pueden ser orales o subcutáneos. Los sintéticos dirigidos son inhibidores de tirosina quinasa, por vía oral. Y los biológicos son contra receptores o anticuerpos, pueden ser subcutáneos o intravenosos, aunque ya hay orales. Ya veremos eso al final de la charla. Vámonos con los sintéticos convencionales. Se tiene con ellos mucha experiencia clínica, indicados en todas las fases del tratamiento, pero sobre todo son la primera línea de tratamiento. Graben esto, jóvenes, grábenselo bien, forma parte del examen. El número 1 en todo el mundo, hasta la fecha, en los mejores lugares, sigue siendo el metotrexato. Lo pueden encontrar como metotrexato, como metotrexate, pero háganme el favor de no decir metrotexato o metrotexate, es metotrexato. ¿De acuerdo? Esta es la estructura química, piedra angular del tratamiento. Es un fármaco que actúa sobre ciertas... sobre la tetrahidrofolato reductasa. Hay uno que es como un primo, por decirlo así, es más o menos de la misma familia, síntesis de pirimidinas, la leflunomida. Está la sulfasalazina